No hay ninguna duda. Pregunta, vamos entonces a presentar esto, ¿sí? El derecho internacional. Bueno, sin ser demasiado histórica ni hacer demasiado recuento de cómo pasó y las etapas, vamos a resumirlo, vamos a ver qué fue lo más importante como para que entiendan determinadas normativas, porque hay que ver un poquito esto para entender determinadas normativas. ¿Y por qué es esto? Miren que dice derecho internacional y está separado, porque justamente, etimológicamente, la palabra que significa derecho entre naciones, o sea, internacional es entre naciones. Nació el derecho internacional sin ningún calificativo, así a secas, derecho internacional, como un conjunto de normas jurídicas que regían ¿qué? Las relaciones entre los estados. Era la época del famoso Estado-Nación, de los Estados-Nación, cuando surgieron los Estados-Nación, que se identificaba el Estado con ¿qué? Con una nacionalidad, con una nación, ¿sí? A eso nosotros lo llamamos derecho internacional clásico, ¿sí? ¿Qué características tenía este derecho internacional clásico? Que en realidad se le dice el padre fundador, esto se los tengo que decir porque va a estar en todos los libros. El padre fundador era un jurista holandés, Hugo Grocio, pero no lo llamó derecho internacional, sino que lo llamó derecho de la guerra y de la paz. Porque en ese momento, en esa época, que era siglo XVII, la única relación que tenían los estados era para hacer la guerra, conquistarse o rendirse, nada más. Después, otro jurista, Bentham, lo llama internacional, le da esa denominación. Pero es el clásico. ¿Y qué afluencia tiene? Fundamentalmente es sinónimo, derecho internacional clásico, de derecho europeo. Piensen que estábamos en el siglo XVIII cuando se formula esto. Entonces, es sinónimo de derecho europeo, de Europa. ¿Por qué? Porque América no existía y cuando existía era considerada como pueblos indígenas y no civilizados. O sea, Europa era la civilizada, eran los estados-nación. Para entender algún tipo de normativa que después vamos a ver, ¿sí? Porque todavía quedan resabios de eso. Entonces, era sinónimo de derecho europeo y era sinónimo de ¿quién? De derecho canónico. ¿Saben lo que es el derecho canónico? O sea, la Iglesia Católica. Pesaba muchísimo en ese momento la Iglesia Católica. O sea, que nace siendo europeo y católico. Por supuesto que después se agrega Estados Unidos con una impronta muy importante, Inglaterra se forma el cisma, y entonces ahí es donde se empieza a desarrollar con un fundamento del protestante, o sea que entonces tenemos que es Europa, viene Estados Unidos, y tiene mucha afluencia de lo que es el cristianismo, ¿sí? En general. ¿Esto hasta cuándo es? Bueno, hasta una revolución que cambia los valores de Occidente. ¿Y qué revolución es la primera que cambia un poco los valores de Occidente? La revolución comunista. O sea, la revolución rusa. 1917, ahí es donde comienza esos países que formaron en su momento después la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas justamente a tener una actitud de respuesta que se llama contestataria, o sea, de reacción contra quién, contra el cristianismo justamente, y contra los valores de Occidente, ¿sí? Esto se va puliendo, Primera Guerra Mundial, comienzan las primeras organizaciones internacionales, ¿sí? Y ahí es donde un poquito antes se divide el derecho internacional en derecho internacional público y derecho internacional privado. ¿Cuál era la división tajante entre público y privado? Para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿qué vamos a ver en público y qué vamos a ver el cuatrimestre que viene en privado, en internacional privado? Se refería a los sujetos, o sea, todo lo que estaba inmerso el Estado-Nación, o sea, los estados, las relaciones entre los estados, era patrimonio ¿de quién? Del derecho internacional público, lo estudiaba el derecho internacional público. Ahora bien, todo lo que se refería a las personas humanas, ahí es donde venía ¿a quién? Al derecho internacional privado. Esa división era muy tajante hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se transforma ese derecho internacional clásico, surge un cambio rotundo y pasamos al derecho internacional contemporáneo, público contemporáneo. Y entonces ya esa división entre los sujetos no era tan tajante. ¿Por qué?
porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo determinadas personas naturales o personas humanas que fueron juzgadas bajo las normas del derecho internacional público. O sea, que fueron sujetos pasivos del derecho internacional público. Fueron juzgados ¿por quién? Por tribunales internacionales. Por lo que vieron ustedes en algún momento de historia o lo que fuere, ¿quiénes les parece que fueron juzgados por crímenes de guerra? Los nazis. Los jerarcas nazis, crímenes de guerra de lesa humanidad. Entonces ahí es cuando la persona natural o la persona humana deja de ser exclusivamente sujeto del derecho internacional privado para ser sujeto ¿de qué? Del derecho internacional público. Y no nos vayamos tan atrás. Lean un diario de hoy y ya de movida les vamos dando pautas para cuando vean el práctico. ¿Qué dicen de Putin? ¿Qué dice Estados Unidos? ¿A dónde lo va a llevar? ¿Dónde se inició una investigación por los crímenes de Putin, por lo que está haciendo Putin? Supuestamente, porque todavía no está en investigación, nosotros no podemos abrir juicio todavía, supuestamente se lo acusa o se abrió una investigación, ¿por qué? Por crímenes de guerra, porque estaría en contra del derecho internacional humanitario. Entonces ven que es una persona natural individual, no está como el presidente de Rusia siendo juzgado, está siendo juzgado como una persona, como Vladimir Putin, que mandó una invasión, que mandó un ataque armado, ¿sí? Por crímenes de guerra. Se verá después si son o no crímenes de guerra, ustedes después lo tendrán que ver o lo tendrán que analizar. Pero este es el caso en el cual una persona natural es juzgada ¿por quién? Por la Corte Penal Internacional. O sea, una corte internacional. Entonces, ¿cómo ven cómo se va cruzando esta línea que ya no es tan tajante entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado? Y por el otro lado, proliferan como Naciones Unidas, como la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Es una organización internacional, o sea que tampoco exclusivamente los estados son sujetos del derecho internacional público, o sea que esa división de sujetos ya no corre más, esa división tajante. Y hay momentos en los cuales un estado, si actúa como un particular, también puede ser sujeto del derecho internacional privado, como por ejemplo alguna petrolera, que tiene acciones en una petrolera. Entonces, esa división tajante entre uno y otro, hoy en día, en este siglo, se está diluyendo. Y hoy no podemos hacer esa diferencia. Pero el tema es, entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en público y qué vamos a ver en privado? O sea, a ver, algo hay que decir como para decir, bueno, esto es materia del derecho internacional público y esto es materia del derecho internacional privado, como para clarificarnos. Bueno, todo lo que se refiera a la organización de la comunidad internacional, todo lo que se refiera a que se predomina intereses públicos, estamos dentro del derecho internacional público. El esquema, la organización de la comunidad internacional, cuando se afecta a intereses del Estado, ahí estamos dentro del derecho internacional público. ¿Cuándo estaríamos dentro del derecho internacional privado? Bueno, todas esas relaciones que son de tipo de intereses privados, de corporaciones, por ejemplo. Entonces, ahí es donde aparecen otros actores, como las multinacionales, las transnacionales, las grandes corporaciones, en las cuales son más sujetos del derecho internacional privado que del derecho internacional público, ¿se dan cuenta? Entonces, esa sería la división, dejamos de lado el derecho internacional privado y vamos entonces sí a ver el derecho internacional público. Y nos vamos a centrar en lo que sería el derecho internacional contemporáneo, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay normas todavía que quedan, que heredamos del derecho internacional clásico. Después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas tiene un papel predominante, y justamente, no sé si leyeron la primera parte de Naciones Unidas, que dice, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, no dice los estados. ¿Se dan cuenta cómo se está desdibujando el Estado, o cómo se estaba desdibujando el Estado-Nación? Y eso fue una de las causas que muchos dicen, además de la económica, por supuesto, que implosionó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Implosionó, es que explotó hacia adentro. ¿Por qué? Porque no quiso reconocer las nacionalidades.
no quiso reconocer la diversidad que existían, o sea, aglutinó y quiso tapar todo ese sentimiento nacional que está aflorando hoy. Que si bien se pensaba que la globalización, pensamiento único, valores de Occidente, todos iguales, no, ahora está aflorando otra vez. Por eso les digo, estamos en un nuevo cambio, estamos en la ola, en la tercera ola que decía Alvin Toffler, o sea, estamos en un cambio del orden mundial. No sé si se puede hablar de una globalización o estamos hablando de que ahora se va a reconfigurar otra vez el mapa mundial. No se olviden de China, no se olvide que es un actor fundamental China, ¿sí? Y no se olviden que muchas veces puede llegar a que Putin se envalentonó porque atrás tiene el respaldo de China. Y, por supuesto, todas estas nuevas repúblicas, todos estos nuevos países que fueron con el proceso de descolonización, ¿y saben qué característica tenían? Y muchas veces vemos que tienen, que no son cristianos. O sea, hay muchas de todas estas naciones, ¿qué religión profesan? La musulmana. Entonces, toda la mayoría de África y muchas veces en Asia, lo que vemos, y en cuanto a, digamos que, en cuanto a cantidad de población, por ahí ya el cristianismo no es la religión más, con más cantidad de adeptos, justamente. Entonces, la idea, si bien todos dicen las tres religiones surgen de la misma raíz, bueno, los valores del Islam por ahí son distintos a los valores de Oriente, son distintos a los valores de Occidente. Entonces, ahí es donde viene esa respuesta en Naciones Unidas, viene una respuesta que es contestataria o una respuesta que justamente es en contra y decir, bueno, ¿por qué me van a imponer a mí valores de Occidente si mis valores son otros? Entonces, en la Asamblea General de Naciones Unidas es ahí donde se ve esta diversidad y donde se producen estos choques, y donde se producen las votaciones que después vamos a ver que no tienen efecto obligatorio. Ahora cuando vamos a ver rapidito la fuente, vamos a ver que las asambleas de Naciones Unidas, todos hablan, todos podemos llegar a que sí, recomendamos, declaramos y listo, y ya está. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad es donde uno tiene que ver, poner. Y entonces esto hace que tanto la OTAN como Naciones Unidas hoy están en crisis. Si bien siempre se hablaba de que qué bien Naciones Unidas evitó la Tercera Guerra Mundial, trató de la paz y todo, hoy vemos como esas estructuras tan grandes, por ahí también empiezan a ser mechadas hoy en día. Ni hablar que hasta la moneda, porque con el Bitcoin, hasta la moneda se está cuestionando. O sea que hasta se le está queriendo sacar hasta ese poder a los estados, y por eso, bueno, es la reacción de muchos estados frente a esta modernidad que está avanzando. Bueno, esto es un poco un resumen para que ustedes saben por qué, porque ahora lo vamos a ver en caracteres. No podemos venir nosotros acá a declamar normas jurídicas si no vemos la realidad. Porque una de las normas básicas de Naciones Unidas y del derecho internacional es la solución pacífica de las controversias. ¿Y qué estamos viendo? ¿Se solucionaron pacíficamente las controversias? No. Entonces no podemos venir acá nosotras a recitar normas sin tener en cuenta que hay todo un trasfondo social, económico y político. Entonces, vamos a tomarle las normas, vamos a hablar de las normas, pero no podemos entonces decir, no, que nos quedamos en el limbo y explicamos esto y no bajamos a la realidad. ¿Por qué? Porque el derecho internacional es un derecho de poder, es un derecho de justamente quien tiene el mayor poder, y es una pugna de poderes económicos y sociales, justamente, ¿sí? Entonces, en base a todo esto, creo que algo les quedó claro o no les quedó claro nada, pero lo que les queda claro, creo, es que el derecho internacional público es un conjunto de normas jurídicas que regula ¿qué cosa? Las relaciones entre los sujetos del derecho internacional público, no solo los estados, y que se basa en determinadas fuentes que vamos a ver en un ratito y a continuación, ¿sí? Dentro de este derecho internacional público, lo que a nosotros nos interesa, como para que puedan empezar a entenderlo, es que según Hans Kelsen, que no sé si no lo vieron en instituciones, lo vieron a Hans Kelsen en instituciones, la teoría pura del derecho, es un autor que se cita mucho, tanto para derecho interno como para derecho internacional, hace una
división, una clasificación del derecho internacional público, que por ahí nos viene como bien a nosotros para entender un poco esto. La primera es según el ámbito de aplicación. Él lo clasifica en derecho internacional, como decía ahí, general y derecho internacional particular. ¿Cómo lo define? Bueno, el derecho internacional general es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre todos los estados, todos los sujetos del derecho internacional público. Por lo tanto, es obligatorio para todos los sujetos del derecho internacional público sin esperar su consentimiento. En cambio, el derecho internacional particular es el conjunto de normas jurídicas que regularía ¿qué cosa? O sea, que rige solo las relaciones de algunos sujetos, no de todos. Por lo tanto, ese derecho internacional particular no es obligatorio para todos los estados, sino que es solo para aquellos que han dado su consentimiento, que lo han considerado obligatorio. Pregunta. El ámbito, perdón, Sí. O sea, el derecho internacional particular surge de los tratados. Ahí apuntaba mi pregunta, justamente. Mira, me adivinaste la pregunta o la respondiste antes, Malena. Claro, justamente ahí viene, ¿sí? Entonces, la idea es, ¿qué ubicarían dentro del derecho internacional general y qué ubicarían dentro del derecho internacional particular? Entonces, ¿les parece que hay más normas de derecho internacional general que de particular o al revés? Al revés. Entonces, Al revés. como eso mismo, como ya dijeron, respondieron ustedes, lo que nosotros vamos a ver en cada uno de estos puntos es derecho internacional particular. ¿Por qué? Porque por el poder de soberanía, otra vez vamos a los estados, yo no le puedo imponer a un estado algo en el cual él no dio su consentimiento. Entonces, es básico para aplicarle un tratado a un estado, que es la fuente por excelencia del derecho internacional, los tratados, no le puedo aplicar ningún tratado si él no se ha obligado, que lo van a ver con la profesora, las etapas de obligación por ese tratado, que es la cuarta etapa. ¿Cuál es entonces el general? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es? ¿Qué ejemplo tendríamos de él? Porque son las menos del derecho internacional general. ¿Por qué? Porque son esas normas que son obligatorias para todos y que no es necesario dar el consentimiento. Como ejemplo del derecho internacional general, lo tienen tanto en los libros como la Corte Internacional de Justicia lo ha dicho, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, es el llamado derecho imperativo. ¿Y qué es el derecho imperativo? O sea, son pautas, normas que son comunes a todos los estados y que no le pertenecen a uno, sino que son pautas básicas, son como si fuera un derecho natural, es lo mínimo que tienen que observar los estados como para poder formar una comunidad internacional. Si no, no puede existir una comunidad, si no se cumplen con esas pautas básicas, con esas normas básicas. ¿Saben cuál es el problema en la Convención de Viena? Está y dicen que el de las normas imperativas justamente están por encima de cualquier otra norma, que de cualquier otro tratado, y la única forma de derogarlas es con otra norma imperativa, o sea, están por encima de todo, ¿sí? El tema es, ¿cuáles son? Y ahí vienen los problemas. Entonces, ¿hay algún tratado que diga, estas son normas imperativas? ¿Hay algún libro que diga, estas son? No, no hay nada que diga, estas son normas imperativas. Entonces nos tenemos que guiar por lo que dice, por ejemplo, la Corte de La Haya, la Corte Internacional de Justicia, o lo que ha dicho la Corte Interamericana. Y, por ejemplo, muchos dicen que lo que sería esto de cumplir con las obligaciones pactadas sería un derecho imperativo.
o el principio, por ejemplo, contra la tortura y el genocidio. Entonces, no cometer un genocidio, no realizar un acto de tortura. Entonces ahí también dicen, bueno, esto sería derecho imperativo, o sea, común a todos. De repente también todo lo que es el derecho humanitario, o sea, no ejecutar civiles en una guerra, por eso se habla de crímenes de guerra. Bueno, ese caso también sería derecho imperativo. Ahora ¿La autodeterminación de los pueblos no está puesto como derecho imperativo? No, está puesto como un principio de las relaciones internacionales. Porque, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado con ese principio. Y, ¿sabes? Te digo por qué hay que tener cuidado, porque nos toca por Malvinas. Claro, sí, nosotros de hecho lo utilizamos para nosotros lo queremos al revés. Nosotros claro, lo queremos. Al revés, nosotros no lo queremos. Inglaterra lo utiliza y nosotros dijimos, nosotros no lo queremos. No lo queremos. Y no, anda a preguntarle a los Helper de qué quieren ser. ¿Qué te van a decir? Entonces, no, entonces es lógico. Entonces, ese principio, por eso te digo, ojo, porque hay determinados temas que uno puede decir, no, sí, son de derecho imperativo, pero no todos los estados lo aceptan. Al otro caso, derechos humanos. A ver, nosotros en Occidente decimos, no, los derechos humanos son estos principios básicos formadores de todo el derecho. Ahora, anda a Oriente y le van a tener... Oriente no piensa lo mismo. Claro. Entonces, ahí tenés el quiebre en la comunidad internacional. Por eso es difícil decir, no, sí. Por eso les digo, son grandes líneas rectoras. Entonces, que vos me digas, bueno, la prohibición de la tortura, esto de que el que causa un perjuicio lo tiene que pagar. Bueno, hay determinadas líneas rectoras que sí, normas que sí son comunes a todos. Derecho humanitario, esto de no torturar, si una persona se te rinde, no ejecutarla. O sea, hay temas que son básicos en todos, pero por eso te digo, y hasta es más, los derechos humanos, ojo, porque hasta mismo Occidente los cuestiona, porque si hablamos de los derechos laborales, hay países de Occidente que no los reconocen. O sea que tampoco son tan universales, o sea, si bien uno dice son universales, bueno, pero no hay un reconocimiento tampoco en todos los estados, ¿sí? Bueno, ¿les está quedando más o menos en claro esto? O sea que nosotros lo que vamos a ver fundamentalmente es el general, es el particular, perdón, y algunas, ustedes más que nada van a tener que ver esto del general en este conflicto armado. En este conflicto armado van a tener que ver si hay alguno general, justamente. Eso es indagación de ustedes, ¿sí? Bueno, la mayoría que nosotros vamos a ver es el particular, y dentro del particular vamos a ver exclusivamente los que Argentina dio el consentimiento, no a todos, ¿sí? Porque justamente nosotros no vamos a estudiar tratados en los cuales Argentina no es parte, vamos a estudiar exclusivamente a los tratados en los cuales Argentina sí es parte. Y según el origen o sus fuentes, tenemos esto que se llama como derecho internacional consuetudinario y derecho internacional convencional. Primero, ya están terminando la carrera. Yo creo que si decimos derecho internacional consuetudinario, ¿a qué nos estamos refiriendo? A las costumbres jurídica internacional. Entonces, era en su momento, en el clásico, en el derecho internacional clásico, la costumbre era fuente por excelencia del derecho internacional público. En cambio, hoy ya ha perdido tanto valor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las costumbres están normatizadas, o sea, están escritas en tratados, ¿sí? El derecho internacional convencional son los tratados. Genéricamente se habla de tratados, podemos tomarlo como sinónimos, lo que sería, o como especie del género, podríamos llamar convenciones, convenios, pactos, protocolos, serían todos sinónimos de lo que es tratados. Muchos hacen una diferencia, pero nosotros, para no complicar, lo tratamos como directamente genérico sinónimo de tratados. ¿Cuál es la particularidad de esto? Bueno, que un tratado por ahí no excluye a una norma consuetudinaria. ¿Por qué? Porque una misma norma puede estar expuesta en lo que sería en un tratado, como también puede llegar a ser una norma de costumbre. Entonces, esto significa que, si bien un Estado puede decir, a mí no me apliquen
ese tratado, porque yo no di mi consentimiento, si esa misma norma que está en ese tratado se da en una costumbre, es costumbre, y él la practicó, realizó esa práctica, se encuentra obligado por ser costumbre y no por ser tratado. ¿Lo entienden esto? O sea, esta particularidad que tiene, que no es que una excluya a la otra, sino que coexisten el tratado y la costumbre. ¿Por qué? Porque una misma norma puede estar en un tratado como también puede llegar a ser costumbre. Entonces, a un Estado se le puede aplicar, ya sea porque dio el consentimiento, y si no dio el consentimiento se le aplica igual. ¿Por qué? Porque cumplió con una costumbre, porque observó y se le aplica por ser costumbre. O sea que tiene una doble fuente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá está o alguna pregunta? ¿Estamos? Entonces, vamos a seguir avanzando en lo que serían los caracteres. ¿Sí? Para entender un poco las características que tiene este derecho, podemos compararlo con el derecho interno y ver las diferencias que tiene con un derecho interno, justamente. ¿Y qué elementos tiene el todo derecho? Y ahí tienen los elementos básicos que tiene todo derecho. Todo derecho que tiene una ley, una legislación. ¿Qué características tiene el derecho internacional público? Que justamente es lo que les dice ahí. ¿Qué significa? Que carece de un marco jurídico institucional. Esto que decíamos, no hay un legislador. No hay un legislador. ¿Sí? Hay determinados tratados, no hay un código único de derecho internacional público como hay un código civil y comercial en Argentina. No hay un código de derecho internacional donde estén todos los tratados sobre todos los temas y que obliguen a todos los estados, sino que lo que tenemos son lo que se llaman codificaciones parciales. No tenemos un único legislador, sino que los legisladores son los estados los que crean los tratados, los que van justamente a celebrar esos tratados y los que redactan muchas veces el tratado. ¿Presenta lagunas? Y sí, presenta lagunas. Todo derecho de movida presenta lagunas porque los hechos siempre van adelante del derecho, o sea, el derecho da respuesta a determinados hechos o a determinados conflictos. Entonces hay muchas lagunas que se da en el derecho internacional público. Y uno de ellos justamente es el concepto de guerra. Ya que estamos en medio de un conflicto, el concepto de guerra está cambiando día a día. Las armas que se utilizan están cambiando día a día. No sé si escucharon que hoy, no sé si fue en China o quién fue, que dijo, ojo con las armas bacteriológicas. Ojo si están usando o están produciendo armamento bacteriológico. China está siendo investigada por Estados Unidos, ¿por qué? ¿De dónde surgió el COVID? Supuestamente, bueno, de Wuhan y supuestamente de un laboratorio chino. ¿Fue de la naturaleza o fue inducido o fue un experimento? Bueno, eso no lo sabemos. Pero la idea es un poco esto. La idea es cómo se van presentando vacíos en este derecho internacional, ¿sí? Y por supuesto está en constante evolución, ¿sí? Esto mismo, por esos vacíos. ¿Qué otra característica tiene? Los sujetos. ¿Qué pasa con los sujetos? Los sujetos justamente no son homogéneos, no es como el derecho interno. El derecho interno está dirigido ¿a quién? A todos los habitantes, las personas, en algunos casos los ciudadanos, en otros los habitantes de un determinado país. Acá los sujetos, primero, son heterogéneos, o sea, los sujetos son no solo estados, como dijimos al principio, sino que hay estados, hay organizaciones internacionales, en algunos casos excepcionales, la Iglesia Católica, no la Iglesia Católica, sino la Santa Sede, el Estado y Ciudad del Vaticano, y en esos casos no todos los sujetos tienen las mismas capacidades, no todos pueden hacer todo, justamente. Entonces, son heterogéneos, tienen distintas capacidades, y mismo entre los estados, no todos los estados son iguales. ¿Y por qué no todos los estados son iguales? ¿Qué diferencias pueden notar? ¿Es lo mismo Argentina que Bolivia? ¿Es lo mismo Argentina que Estados Unidos? ¿Es lo mismo China que Austria? ¿Sí o no? Varía No, según profe, los para sujetos. nada.
para nada. O sea, tienen distintos valores, distinta extensión territorial, distintos recursos naturales. Piensen que el tema de los recursos naturales y el petróleo es un tema candente, ¿sí? Entonces, no todos, justamente como son heterogéneos y son distintos, no todos los estados les interesa ser parte de determinados tratados. Entonces, el ejemplo de esto es el problema del cambio climático. O sea, todos los estados hablan, tenemos que hacer algo, pero después cuando hay que reducir las emisiones, nadie hace nada. ¿Por qué? Porque estamos tocando intereses y estamos tocando determinados recursos. Entonces, con eso tiene que lidiar un poco el derecho internacional público, ¿se dan cuenta? Y ahí lo que decían, de diferentes en cuanto a los valores y diferente en cuanto a las capacidades. Esto que nos da lo que se llama un desdoblamiento funcional. Y esto es otra característica diferente a lo que sería el derecho interno. ¿Y qué característica es esta de desdoblamiento funcional? Y bueno, que el mismo legislador es sujeto. O sea, el Estado es el que elabora las normas dirigidas ¿a quién? A él mismo. Es como si mañana nosotros nos sentamos y redactamos nuestras propias normas que vamos a cumplir nosotros. Porque acá, fundamentalmente, el que crea las normas jurídicas del derecho internacional público es el Estado. ¿Y se dirige a quién? Al Estado. Porque dice, los Estados están obligados. Los Estados deben. Entonces, a ellos mismos. Por eso se habla de desdoblamiento funcional. ¿Cuál es la otra característica que nos toca a nosotros muy de cerca? La responsabilidad colectiva. ¿Y qué significa esto de responsabilidad colectiva? Y bueno, justamente que toda la ciudadanía, todo el pueblo de un Estado responde por los actos que realiza uno de los elementos de ese Estado, que es el gobierno. Entonces, y esto lo vemos justamente en el tema de las deudas. Entonces, si un Estado contrae una deuda, por el principio de continuidad de las obligaciones y de cumplimiento de las obligaciones, no importa quién sea el gobernante de turno en ese momento, para el derecho internacional es responsabilidad de toda la ciudadanía y la responsabilidad es colectiva. ¿Sí? Entonces, esto significa la responsabilidad colectiva. Y la mediatización de quién, que es otro de los principios, la mediatización del Estado. O sea, no es lo normal, no es la normalidad que el individuo pueda ir a la Corte de la Haya. No va a los tribunales internacionales. ¿Quién va únicamente a los tribunales internacionales? El Estado, justamente. Es el Estado en representación de uno de sus elementos, que es el pueblo, que es la población, es el que va a litigar, por ejemplo, ante los tribunales internacionales, ¿sí? Salvo excepciones que vamos a ver con referencia a los derechos humanos. Siempre en derecho internacional público, no en privado, ojo, ¿sí? Es un sistema descentralizado y de coordinación, justamente, es un sistema de coordinación. No hay mando y obediencia como el derecho interno. Acá el principio general en el derecho internacional público, que lo dice la Carta de Naciones Unidas, es la igualdad jurídica de los estados. Todos los estados son iguales jurídicamente. Por supuesto que no son iguales económicamente y no son iguales en poder de negociación, eso seguro, pero sí son iguales en cuanto a jurídicamente. Por eso se les dice que es un derecho de coordinación, es un derecho entre iguales. ¿Y cuál es otra de las cuestiones que fundamentalmente más es el talón de Aquiles, si lo quieren llamar? Porque lo otro podremos decir que, bueno, son falencias, pero ¿cuál es el talón de Aquiles del derecho internacional público? Que es una cuestión a resolver por la misma Naciones Unidas, justamente. Es que, primero, no tiene un poder judicial, no hay una cabeza del poder judicial, sino que es totalmente descentralizado. O sea, ¿quién resuelve las controversias? Hay un montón de medios de solución de controversias. La única obligación que hay para los estados es solucionar pacíficamente sus controversias. Ahora, pueden optar por negociaciones, pueden optar por buenos oficios, pueden optar por mediación, y después sí, los jurisdiccionales, por ejemplo, el arbitraje, y hasta ir a un tribunal internacional.
Pero no es que la Corte, si tenemos la Corte Internacional de la Haya, que es el poder judicial, podríamos llamar, de Naciones Unidas, no es competencia de todos los casos, va a ser competencia en la medida en que el Estado decida, yo quiero ir a la Corte de la Haya. Entonces, si el Estado en un tratado dice, bueno, todos los conflictos se van a resolver por la Corte de la Haya, iremos a la Corte de la Haya. Si el Estado no dice nada, no vamos a la Corte de la Haya. Los conflictos se pueden solucionar por arbitraje, por ejemplo, o se pueden solucionar por otra corte, como por ejemplo, las cortes interamericanas, por ejemplo, de derechos humanos. Bueno, hay un montón de tribunales a nivel internacional, ¿sí? Y esto justamente hace que se hable, hay algunos autores que ahí lo dicen, Morton Kaplan, un estudioso norteamericano de las relaciones internacionales, que dice que el derecho internacional es un derecho que no tiene fuerza legal. ¿Y por qué? Ustedes saben que si ustedes cometen algún ilícito en cualquier país, tienen un código penal y tienen jueces penales, y si ustedes no cumplen, vienen y los ponen en la cárcel. O si ustedes no cumplen con la deuda, ¿qué pasa? Lo indemnizan, ¿sí? Le quitan por ahí, le embargan, lo ejecutan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el Estado cuando no cumple con las obligaciones? ¿Cómo se lo puede sancionar? ¿Qué pasa cuando el Estado no cumple con las obligaciones? Y los otros estados pueden aplicar medidas económicas, o sea, trabas arancelarias o demás, pero en realidad no hay algo centralizado que diga, bueno, si vos haces esto mal, te pasa tal cosa. Claro. Bueno, no hay un órgano que supere al Estado como para decirle, o sea, marcarle un fallo o algo sobre cómo responder ante cierta, o sea, cuando hace algo mal sobre un mismo tratado o algo, no hay una forma de resolución única. Digamos, es por acuerdo de estados. Claro, el tema es, o sea, si bien, la idea es que si bien los estados en general cumplen, ¿sí? Los estados en general cumplen con sus obligaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés sanciones y tenés algún tipo de sanción, como por ejemplo sanciones económicas, que de repente pueden llegar a mellar el poder o la voluntad de un Estado. Entonces, si te aíslan, si te dejan de comprar, si te ponen otro tipo de sanción, si te bloquean, bueno, uno tiene que pensarlo porque por ahí no se puede autoabastecer. Sí, que es lo que están haciendo con Rusia ahora. Bueno, ¿y? Rusia no le importó demasiado. ¿Y? Otra vez volvemos a lo mismo. Otra vez volvemos ¿a qué? A que Argentina, a Bolivia, a Uruguay, hasta Brasil, o a Austria, o a quien se te ocurra. Y sí, vos le pones un bloqueo y sí, uno lo piensa. Pero, a ver, ¿quién bloquea a China? ¿Quién bloquea a Estados Unidos? ¿Quién bloquea a Rusia hoy? Que si bien le imponen sanciones, sigue para adelante. Y de hecho, por algo también está como está conformado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y quiénes vetan y quiénes no. Quiénes son importantes y quiénes no. Ahí está, justamente porque ¿quién es el único que puede imponer sanciones con la fuerza? Porque sanciones económicas se pueden imponer, perfecto, pero el tema es que depende del poder que vos tenés para sancionarlo, para que te haga alguna mella esa sanción, ¿sí? Ahora bien, si a vos, si sos alguno de estos países que son los más poderosos, ¿sí? Ahí es donde, bueno, ¿cómo haces para tratar de torcer un poco la voluntad y que vuelva a su sendero y que cumpla con el derecho internacional? Bueno, vos tenés en el Consejo de Seguridad determinadas sanciones que son sin uso de la fuerza y con uso de la fuerza, y ahí es lo que vos tenés. Bueno, para mandar uso de la fuerza, vos tenés lo que hizo Rusia en el Consejo de Seguridad, justamente. O sea, Rusia es uno de los países que heredó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el derecho de veto. Entonces, cuando hay que sancionar a uno, se necesita el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes, que son justamente estos que nombramos, o sea, China, Francia, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, si no
podemos llegar a solucionar eso, todos los estados son iguales en los papeles, pero después en la realidad hay unos estados que pueden llegar a quedar impunes, podríamos decir, frente a un incumplimiento de la normativa, ¿sí? Y hay otros estados que sí tienen, que no se les perdona ni una. O sea, hay determinados estados que se le cae con todo el peso de la ley y hay determinados estados que de repente pueden llegar a eludir algún tipo de normativa porque es muy difícil aplicarle una sanción. Y por eso les digo que ese es el talón de Aquiles, que es esa coacción, ese que carece de fuerza legal. Por eso se dice que no es solo un sistema jurídico, sino que también es económico y fundamentalmente de poder, ¿sí? Estamos entonces, sí, con respecto a esto, porque, a ver, y ahí vienen las excepciones al uso de la fuerza, que después veremos cuando veamos intervención y soberanía. Hay dos excepciones fundamentales en las cuales uno puede ejercer la fuerza, pero son excepcionales, son determinadas circunstancias permitidas por el derecho internacional, no cualquier circunstancia que a uno se le ocurra, pero bueno, eso lo vamos a ver a medida que veamos los temas. Si hasta ahora no quedó ninguna duda, vamos entonces a lo que sería el tema, ya creo que lo que sería el tema de fuentes del derecho internacional público. ¿Y cuáles son las fuentes del derecho internacional público? Bueno, en general el concepto de fuentes viene ya de antaño, o sea, es cómo se origina una materia. El origen de una materia es la fuente. O sea, son las formas de donde surge, en nuestro caso, el derecho internacional, ¿sí? Dentro de esas fuentes nosotros podemos diferenciar las fuentes materiales de las fuentes formales, ¿sí? Las fuentes materiales son los antecedentes históricos, los antecedentes sociológicos, todo lo que se referiría a económicos, que hacen que, bueno, esta norma diga tal cosa, que le dan una explicación a esa norma. Por supuesto, el derecho no estudia eso. Es lo que se llama, son metajurídicos y no son obligatorios. Son las causas o las razones por las cuales surgió una norma jurídica. Entonces nosotros no la vamos a estudiar porque no son obligatorias. Las formales, sí, las formales son obligatorias y son las llamadas modos de expresión del derecho. Es como se crean las normas jurídicas. Entonces, modos de expresión, creación, cómo se forma la norma jurídica y además cómo se verifica su existencia y su vigencia. O sea, existen, segundo, ¿qué es la vigencia de una norma? ¿Se acuerdan lo que es la vigencia de una norma? Como para no estar hablando sin que me entiendan. La vigencia de una norma es si esa norma puede ser aplicada. ¿Por qué? Porque podemos tener un tratado muy lindo, pero no reúne las condiciones todavía para poder ser aplicado por los jueces. Entonces, y eso lo vamos a ver cuando vemos la Convención del Mar, tardó 10 años en obtener lo que se llama la vigencia, poder ser aplicada. Entonces, eso también lo analizan las fuentes. Entonces, después vamos a ver de dónde surgen estas fuentes formales, y ahí se los puse, que es del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es lo que se llama el hard law, o sea, derecho duro, derecho obligatorio, ¿sí? Eso es el hard law, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, están enumeradas en el artículo 38 bajo dos incisos, y ahí lo tienen. El inciso 1 y el inciso 2. El inciso 1 tiene muchas fuentes y empieza hablando de lo que dice ahí, convenciones generales y particulares, habla de la costumbre jurídica internacional y habla de los principios generales del derecho. Y acá hace un impasse, podríamos decir. Y después dice, como medio auxiliar, o sea, estos tres serían los principales, porque dice, como medio auxiliar,
Entonces, nos habla de la jurisprudencia y la doctrina de los publicistas. Entonces, esto sirvió a la doctrina para que diga, podemos diferenciar estas fuentes donde las tres primeras, A, B y C, son las llamadas fuentes principales, fuentes generadoras, fuentes creadoras o fuentes en sentido amplio. Son las que crean el derecho, las que generan el derecho. Y dice como medio auxiliar, o sea, son las fuentes de interpretación. Para constatar la vigencia y el sentido, tenemos la jurisprudencia y la doctrina. Esas no son tan creadoras, salvo cuando hay lagunas, salvo en la medida en que haya lagunas, pero si no, interpretan a las tres primeras. Por eso se llama fuentes secundarias, fuentes en sentido estricto, o fuentes interpretativas y no generadoras, ¿sí? Y en el inciso 2, y la tiene aparte justamente, porque nos dice ex aequo et bono. ¿Y qué significa ex aequo et bono? Según su leal saber y entender. O sea, es la equidad. Y la equidad solo en el caso de que las partes así lo establezcan en el tratado o en el convenio, en el acuerdo, en lo que firmen. Si las partes no dicen que quiere que se le aplique la equidad, el tribunal no va a aplicar la equidad. Entonces, después de enumerar estas fuentes, vamos a la problemática de este artículo 38. La primer problemática o la primer pregunta de este artículo es ¿a quién va dirigida? Miren que surge de la Corte Internacional de Justicia. Entonces la idea es, ¿solo es obligatoria para la Corte Internacional de Justicia? Porque en el encabezado dice justamente que las controversias que tenga que resolver la Corte Internacional de Justicia deberá aplicar. Entonces, ¿se refiere exclusivamente a ella? Y acá la doctrina, por suerte, está toda de acuerdo que dice que no, No. Entonces, se le aplica tanto a la Corte como a cualquier juez. Vieron que ya les dije que era descentralizado. O sea, no hay un único, mecanismo jurisdiccional. Entonces puede haber distintos tribunales, puede haber árbitros, puede haber mediadores, puede haber buenos oficios. Entonces, en este caso, se le aplica a todo el que resuelva controversias este artículo. ¿Sí? La segunda problemática es, ¿establece una jerarquía? Esto de decir, primero las convenciones, segundo, o sea, decimos así, primero las convenciones, segundo la costumbre, tercero, no es una jerarquía jurídica. ¿Y por qué? Porque están todos bajo el inciso 1. Y miren que no pone, sino que pone A, B y C. O sea, no habla de 1, 2 y 3, no habla de un orden de prelación, utiliza letras A, B y C, justamente a propósito. No hay un orden jurídico, pero sí hay una jerarquía que es lógica y que proviene de, y ya de movida le vamos diciendo, un principio general del derecho. Y hay un principio general básico del derecho que es, primero, si hay una ley especial, se aplica la ley especial y deroga a la ley general. O sea, siempre vamos de lo especial, de lo particular a lo general. Entonces, lo primero que tiene que hacer cualquier persona que resuelva un conflicto, tiene que ver si hay una ley particular específica que se refiere a este conflicto, o sea, un tratado sobre esa materia. Si hay un tratado sobre esa materia en el cual el Estado es parte, le aplique ese tratado. Si no, o no es parte, vamos a lo más general, que es costumbre. Y si no hay una costumbre, hay una obligación de los tribunales en resolver un conflicto. Entonces va a tener que ir a principios generales del derecho, que son pautas básicas, ¿sí? La tercera problemática es si existen otras fuentes. O sea, la enumeración es exhaustiva, enumerativa, taxativa, o no. Bueno, ¿es o no es? Bueno, ¿existen otras fuentes? Sí, sí, existen otras fuentes. Estas no se acaban, las fuentes en el artículo 38. Algunas de ellas son lo que llamamos soft law, o sea,
ley blanda, no obligatoria, ¿sí? Entonces, cosa que en derecho interno no se podría hablar de ley no obligatoria, acá en derecho internacional público se habla de hard law, ley obligatoria, y soft law, algo que no es tan obligatorio, algo que sí es una pauta de comportamiento, pero no es esto de compulsivo coactivo. Lo primero que tenemos, que justamente no está nombrado en el artículo 38, es el derecho imperativo, que recién lo dijimos. Entonces, por ahí no voy a repetir lo mismo, recuerden lo que dijimos, que es el derecho internacional general, estas normas básicas, y que tienen jerarquía superior a cualquier otro tratado, lo dice la Convención de Viena justamente, y que son comunes en general a todos los estados, ¿sí? La otra que tenemos son los llamados actos unilaterales de cada uno de los estados. ¿Qué es un acto unilateral? Bueno, un poco en la definición tenemos las características. Se los dice la palabra, es un acto o una declaración. Si es unilateral, ¿de quién proviene? De un solo estado. Entonces, es una declaración o una práctica, una actuación, pero de un estado. Porque si hay otro estado en el medio, ya es costumbre. Ojo. Entonces, emana de un único estado. Esto significa que es obligatoria exclusivamente ¿para quién? Para el estado que se ha declarado, que ha realizado esa declaración o que realizó ese acto unilateral, ¿sí? No es obligatorio para terceros, no puede obligar a otros estados, pero sí que puede hacer beneficiarlos. O sea, no se obliga a un tercer estado, pero sí puede crearle un derecho a ese tercer estado. Es los actos propios, la teoría de los actos propios, esto de que lo que vos dijiste estás obligado por lo que vos dijiste en su momento o por lo que vos realizaste en su momento, ¿sí? La otra, que es soft law, y ahí tienen, son las resoluciones de organismos internacionales. Entonces, en principio, son soft law, salvo excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones que son hard law, o sea, obligatorias? Primero, la Carta de Naciones Unidas nos habla de constituye determinados organismos dentro de Naciones Unidas. Uno de ellos es, como recién dijimos, la Asamblea General, en los cuales participan todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas, y un estado, un voto. Ahí hay igualdad, ¿sí? No importa el poder, ni la extensión territorial, ni los recursos naturales. Perfecto. Se expide la Asamblea General a través de las que se llaman resoluciones. ¿Cuál es el principio general? Las resoluciones de Naciones Unidas son recomendaciones, no son obligatorias. O sea que si bien se puede juntar todos los estados y por unanimidad decir una cosa, eso no es obligatorio para ninguno, ¿sí? Salvo las que la Carta de Naciones Unidas dice que son obligatorias. ¿Y cuáles son? Son muy pocas. Primero, cuando se reconoce un Estado. Cuando Naciones Unidas reconoce un Estado, esa es obligatoria para todos los estados que forman parte de Naciones Unidas. Reconoce la independencia de un Estado. La otra es el presupuesto. Ustedes saben que Naciones Unidas es un organismo burocrático muy grande que tiene sedes en todos los lugares y que hay que bancarlo económicamente, o sea, hay que mantenerlo económicamente. O sea, todos tendríamos que pagar, nosotros no pagamos, pero todos tendrían que aportar con su cuota, ¿sí? Bueno, las normas de presupuesto, o sea, cuánto sale la cuota, ¿sí? Esto es obligatorio. Y la otra es la creación de un organismo subsidiario. Esas son obligatorias, las demás no son obligatorias. Las resoluciones del Consejo de Seguridad por Carta de Naciones Unidas son obligatorias para todos los estados. Es así. Después ustedes tienen un organismo que, por ejemplo, es la Organización Mundial del Comercio, que tiene un tribunal que resuelve las controversias, que dentro de la Constitución de esta Organización Mundial del Comercio dice que son obligatorias. Entonces, esto serían las únicas excepciones por las cuales se consideran entonces que estas serían obligatorias. El resto son lo que se llama soft law. Y las directrices, como tienen ahí ejemplos, directivas, buenas prácticas, son soft law, o sea, no son obligatorias. Por supuesto, no tampoco son fuente del derecho en cuanto a formales, ¿sí?
Y nos queda la última, que es el llamado derecho alternativo. ¿Y a qué se llama derecho alternativo? El derecho alternativo se lo conoce como a una nueva expresión del derecho internacional, una nueva expresión del derecho internacional creado no por los estados, no por los sujetos, sino por los denominados actores del derecho internacional. O sea, por las ONG, por ejemplo, la sociedad civil, por ahí Greenpeace, o muchas veces se habla de los pueblos indígenas, de los pueblos aborígenes, de las comunidades aborígenes. Entonces, dentro de este derecho alternativo tienen el derecho reivindicador, que ahí es donde se les da la posibilidad de interponer acciones judiciales a estas comunidades indígenas que por ahí no se les reconoce, su propio Estado no les reconoció, entonces se han tenido que unir a nivel internacional y reclamar en Naciones Unidas, o por ejemplo Greenpeace, o sea, todo lo que se refiera a estas comunidades, o que se refiera muchas veces a la mujer, o que se refiera también a lo que es el clima, o a lo que es el ambiente, estas están dentro de lo que sería soft law. ¿Y qué es lo que hacen? Tratan que en Naciones Unidas salga un tratado con respecto a ese tema, ¿sí? Entonces presionan, es más, hasta redactan un tratado. Hasta ellos se ponen a redactar y se lo dan al Estado y le dicen, tratá de aprobar esto. Entonces, esos son los factores de poder que andan dando vuelta en lo que sea el concierto internacional. Y la internacionalización de la ley federal de Estados Unidos, que es una característica que tiene Norteamérica, ¿por qué? Porque Norteamérica tiene en su derecho interno leyes federales como todos los estados tenemos. Pero ¿qué característica tiene Estados Unidos? Que quiere que sus leyes traspasen las fronteras del Estado y sean aplicadas por otros estados. Por eso a eso se llama la internacionalización de la ley federal de Estados Unidos. Ahí tienen ejemplos cuando en su momento esa ley, Helms-Burton, les daba sanciones a determinadas empresas que comercializaban con Cuba, entonces sancionaba económicamente a empresas. ¿Por qué? Porque estaban comercializando con Cuba y hoy tenemos este tipo de sanciones por ahí que dicta el Congreso Federal, el Congreso de los Estados Unidos, para determinadas empresas y mismo hasta para los empresarios. Y hasta podemos analizar si son válidas dentro del derecho internacional público la confiscación de los bienes a empresarios rusos privados, como se está haciendo ahora. Eso es para analizarlo, justamente por esto que es soft law, pero se presiona y se trata ¿qué cosa? Que se transformen en hard law. O sea, la idea es que el soft law sea hard law. Y ahí es donde tratar, dentro de que justamente estas organizaciones internacionales tomen la redacción de muchas de las leyes internas de algunos de los países, de estas grandes potencias, y la transformen en derecho internacional, ¿sí? Por el momento algunas quedan en soft law, otras no. Entonces, y ya ni sé qué hora es, pero ya son las -5. Bueno, vamos a explicar cada fuente un poco rápido, ¿sí? Empezamos por la más sencilla, la más rápida y la más sencilla, que es el inciso 2, que es la equidad. O sea, la equidad, en la medida, siempre que las partes, en la medida en la cual las partes lo recepten, lo acepten, lo convengan. Si las partes le dicen a los jueces que fallen a favor de la equidad, va a ser de acuerdo a la equidad, si no, no. ¿Qué es la equidad? Bueno, es esto de su leal saber y entender, es esto de no aplicar la ley en forma rigurosa y abstracta, es llegar a la solución más justa para ese caso en particular. Entonces, se le da a los jueces este poder de adaptar un poco la ley conforme a ¿qué? Conforme a su principio de justicia, a lo que en ese momento ese juzgador, ese tribunal consideran que para ese caso es lo más justo y equitativo. O sea, es alivianar el rigor de la ley aplicando el derecho natural. Entonces, por un lado, si uno mira la justicia, va a decir, sí, esto estaríamos de acuerdo, pero por el otro lado le resta ¿qué cosa? Seguridad jurídica. ¿Por qué? Y porque depende del juez, en el momento, una situación similar puede ser resuelta de dos formas diferentes. Entonces, tiene su pro y tiene su contra la equidad, si uno la elige. Tiene que saber que corre ese riesgo. Tiene a favor que sabemos que la solución va a ser la más justa, pero por el otro lado,
que realmente por ahí no sabemos cómo va a resolver, porque no aplica la ley en abstracto, la fórmula matemática, ¿sí? Bueno, los medios auxiliares, que son las fuentes secundarias, la doctrina de los publicistas, bueno, esto no es, o sea, en realidad no es obligatoria. En general depende, muchas veces son los jueces lo que lo toman, ¿para qué? Para cubrir vacíos legales, que tiene muchos el derecho internacional público, o muchas veces para interpretar la norma. Entonces se basa en quiénes. Se llama la doctrina de los publicistas o también los jurisconsultos. Esto lo vieron en instituciones, se ha llevado al derecho internacional público. O sea, ¿qué significa? Bueno, que hay estudiosos del derecho, son tratadistas, y tomar o no tomar una interpretación depende de quién. Depende de la calidad del doctrinario. No todos hacen doctrina, Entonces, hay determinados nombres que ustedes tienen muchas veces ahí, los libros de los tratados, que son aquellos que sí son tomados por los jueces. La jurisprudencia, ojo, yo no sé si lo habrán visto, cómo lo habrán visto, pero no es una sentencia y no es un conjunto de sentencias. Eso seguro. La jurisprudencia son los principios que utiliza un juez al resolver y que son tomados por otros jueces en casos análogos. O sea, una sentencia no hace jurisprudencia. ¿Cuándo hay jurisprudencia? Cuando un juez reitera los principios que aplica otro juez en su momento en un caso análogo. Ahí hay jurisprudencia. ¿Estamos? Las principales, que son estas medias de expresión del derecho. La primera son los principios, primero en lo que sería más general y más sencillo de explicar, ¿sí? Porque ya veo que me di 59. Son diferentes, no se los confundan, los principios generales del derecho con los principios generales del derecho internacional. Los principios generales del derecho internacional no son obligatorios y no son fuentes, justamente ahí dice obligatoriedad, procedencia. Empezamos por la procedencia. Los principios del derecho a secas proceden del derecho romano, o sea, de los primeros derechos, y no son patrimonio de ningún derecho, de ningún sistema jurídico estatal. Son comunes a todos los estados, ¿sí? En cambio, los principios generales del derecho internacional son aquellas pautas que para qué se formularon, o principios que para qué se formularon, para llegar a una convivencia pacífica y armónica en la comunidad internacional. Entonces, algunos son originarios del concepto de derecho, otros surgen simplemente de una convivencia pacífica, de la necesidad de establecerse relaciones entre los miembros de la comunidad internacional. Por lo tanto, los principios generales del derecho son obligatorios y no pertenecen a un único Estado, sino que son comunes a todos. En cambio, los del derecho internacional no son obligatorios. No son obligatorios por ser principios. Ahora bien, algunos de esos principios están en la Carta de Naciones Unidas. Esos son obligatorios, ¿pero por qué? Por ser Carta de Naciones Unidas, ojo, no por ser principios generales del derecho internacional, ¿sí? Bueno, el concepto ya se los di, y los ejemplos. Bueno, el ejemplo que se da del principio general del derecho es uno, que no sé si en algún momento lo van a ver o lo vieron, que es el pacta sunt servanda. O sea, los pactos deben servirse, los pactos deben ser cumplidos y de buena fe. Ese es un principio general del derecho. El otro principio general del derecho es aquel que realiza un daño, tiene que reparar ese daño. O el principio de no dañar a otro. El principio justamente de cumplir y reparar las obligaciones. En cambio, los principios generales del derecho internacional están, que están en el aula virtual, y el principio de buena fe. Perdón, el principio de buena fe es un principio general del derecho. Siempre hay que obrar de buena fe, ¿sí? Y después tenemos los principios generales del derecho internacional que están en la resolución 2625, que muchos de ellos, muchos dicen hoy que se transformaron a lo largo de los años, porque ya la Carta de Naciones Unidas del 45, la resolución 2625 del 70 y pico, o sea, ya se fueron transformando en costumbre universal y hasta algunos le quieren dar el carácter de derecho imperativo. Pero bueno, esto de no aplicar la fuerza, de solucionar pacíficamente las controversias o el de no intervención. Pero como ya decíamos antes, por ahí no hay una uniformidad en esto, ¿sí?
costumbre jurídica. ¿Qué es la costumbre jurídica? Y acá tienen, ven, todo un cuadrito que vamos a desarrollar rapidito. El concepto de costumbre jurídica. La costumbre jurídica son prácticas, ojo, no es una norma escrita, es una práctica, es un obrar, son actos constantes, reiterados en el tiempo, uniformes, que realizan los estados con el convencimiento de su obligatoriedad. Entonces, en base a esto tenemos condiciones y elementos. No cualquier uso y costumbre es jurídica internacional. Tiene que tener por lo menos dos elementos. El primero es el elemento objetivo, o sea, tienen que ser actos, pero no pueden ser actos aislados. Tienen que ser actos que sean constantes y que sean generales, no universales, generales. O sea, ¿qué significa? Que la práctica que realiza alguno coincida con la práctica que realiza el otro. Y ahora viene la uniformidad, tiene que haber una similitud en esas prácticas, ¿sí? Y además tiene que ser reiterada en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y no lo dice, pero hay un fallo que creo que también lo tienen en la plataforma, que es el caso en la aula virtual, que es el caso de la plataforma del Mar del Norte, que ahí analiza todos estos elementos de la costumbre y que dice que, bueno, con 10 años ya está. No se le puede exigir más de 10 años de demostrar que ese Estado ha practicado ese tipo de costumbre. Y el elemento subjetivo, ahí lo tienen en latín, la opinio iuris, conocido como la opinio iuris, que es el convencimiento de que es obligatorio. O sea, el Estado lo hace no por cortesía, no por educación, no por quedar bien, no por diplomacia, sino que lo hace porque considera que es un deber jurídico y que si no lo hace va a tener una sanción. Esa es la diferencia. Si yo lo hago por cortesía, porque me conviene, porque está en mi interés, porque soy diplomático, es una cosa. Mañana me doy vuelta y ya no es más mi interés. En cambio, si yo lo hago porque considero que hay una sanción y que es obligatorio, ahí sí es costumbre jurídica. Y después, bueno, que no existe una costumbre en contrario, porque una deroga a la otra, y que no exista un tratado en contrario por ese principio. Recuerdan que ley especial deroga a la ley general, o sea, siempre prevalece el tratado frente a una costumbre, ¿sí? Bueno, ahí tienen la clasificación, que es fácil, según el número de partes, pueden ser bilaterales, o sea, puede haber costumbres que sean entre dos o más estados, o puede ser que sean regionales, comunes a una región, o pueden ser que sean universales, que sea la mayoría de los estados que practican esa costumbre. Y según el contenido, y ahí lo tienen en latín, pero bueno, secundum legem es conforme a la ley, o sea, es una costumbre que interpreta una ley, por eso, según la ley. Praeter legem es la que cubre los vacíos de la ley, ¿sí? Entonces, cuando no hay una ley y hay que cubrir vacíos, entonces surge la costumbre. Y contra legem sería contraria a la ley, que ustedes ya saben que el derecho acepta la primera, que es la que interpreta una ley, y la que estaría cubriendo los vacíos, no la que estaría en contra de una ley. Y la prueba depende de si es general o particular. Si la costumbre es la que mayoría de los países la practican, el Estado que no la practica es el que debe probar que él no es parte de esa costumbre. En cambio, si es particular, es al revés. Se invierte la carga de la prueba. Yo tengo que probar que el otro cumplió con esa costumbre, ¿sí? Son 7:05, así que el tema de tratados es un tema grande, largo, así que lo vamos a dejar para la clase que viene, lo que sería la terminología, el concepto, y eso lo dejamos para la clase que viene. Ahora entonces vamos a ver lo que sería el desafío. Si dejo de, ahí está, dejo de compartir, si hay alguna duda, me preguntan, si no, quedará para la clase que viene, ¿sí? Y les comparto, en base a lo que vimos hoy, les comparto la pantalla para los que quieran hacer el desafío, ¿sí? Ahora voy a ver si la ven, y ahí está, les voy a copiar el link. Si yo les copio el link en el chat, pueden entrar de una a ese link y no tienen que poner el código, ¿sí? Entonces, lo que quieran, ahí tengo
solo a Sofía Melián. Le mandé el link solo a Sofía Melián, porque lo tengo acá. Ahí está. Bueno. Ahí está. Y lo tienen para todos. Cuando más o menos entren ya todos los que quieran entrar, recuerden que vamos a ver lo que, o sea, son 5 preguntas, un cuestionario de 5 preguntas, multiple choice, y es lo que vimos recién. Cuando ingresen pongan su verdadero nombre, no pongan un alias, porque después cuando nosotros lo subimos al tablón, al Padlet, resulta que no sabemos quién es. Entonces sería bueno que pongan su apellido, nombre y apellido, así. Si no, bueno, tengo que modificarlo y tengo que ponerles, borrarle el alias o ponerle al lado el nombre y apellido. Bueno, ¿listo? ¿Están listos? ¿Ya estamos? ¿Todos los que queremos participar? No, profe, todavía. Acá no puede ingresar aún, profe. Bueno, vamos a dar un ratito. Y, ¿vieron? Hay 41. ¿Vieron? Yo digo, termino a las 7, son 7:10 y estamos con el desafío, pero pasa que estas clases son pocas. Y bueno. ¿Ya están? Ya está, ¿no? ¿Entraron todos los que quieren entrar? Sí. Bueno, empezamos entonces. Empiezo. Recuerden que cuanto más rápido responden, pero bien. Lo que vimos recién, ¿qué es el derecho alternativo? Y tienen distintas opciones. Recuerden, no es una fuente del derecho internacional público, es fuente formal del derecho internacional público, es sinónimo de tratados, es soft law emanado de los actores, es hard law emanado de los sujetos, y nada más, ahí está. Entonces, no es una fuente formal, es sinónimo de tratado, es soft law, es hard law. ¿Qué es? Una de ellas. Bueno, 3 estuvieron atentos ya al último de la clase. Bueno, ahí tenemos, ven cómo se va viendo el ranking, pero todavía falta, todavía no hay un ganador o ganadora, ¿sí? Vamos a la segunda pregunta. Se ríe, no hay problema. Vamos a la segunda, a ver si nos va mejor con esta. ¿Cuál de todos estos instrumentos internacionales forman parte del derecho internacional general? La Carta de Naciones Unidas, el derecho imperativo, los tratados internacionales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cuáles serían el derecho internacional general? Recuerden que era el que es el que regula las relaciones de todos y es obligatorio para todos. Y sí, todos los estados. Bueno, 16, bien. 16, bien. Recuerden que estas preguntas se pueden llegar a repetir en el parcial, Bueno, vamos a la tercera. 3 de 5. Ahí está. A ver. ¿Cuál de los siguientes términos es característico del derecho internacional público? O sea, es una de las características del derecho internacional público. No es característico eso, ¿no? No, dice, no es característico, que yo No tengo es ahí. Ah, dice no es, tenés razón, yo tengo acá el cosito no es característico, que no sea característica, gracias por decirme. Tengo la pantallita ahí. 12, esto de la coercitividad, ¿sí? Mira vos, Juan Cruz Bría, pensé que no estabas atendiendo porque te veía medio en el limbo. Sabes como uno que es pobre, ¿no? Pero pensé que no. Bueno. 4 de 5. La equidad. Para resolver un conflicto internacional, la equidad. ¿Qué pasa? ¿Cuándo procede? Si las partes lo convienen, en toda controversia, si la Corte lo considera conveniente o en ninguno de los casos anteriores. ¿Cuándo sería?
Recién lo dijimos. A ver qué. Y la última. Bueno, bien, estaban atendiendo, bárbaro. Pensé que no estaban atendiendo realmente. Pensé que salvo Fernández Rodríguez, que acá la tengo anotada, pensé que no estaban atendiendo. Bueno, vamos a la última. ¿Vieron que es bueno esto? Nos enseña a nosotras también, que ustedes saben. Última. Señalen los términos que no son sinónimos de tratados internacionales. Recuerden que les puse ahí en lo que decía el soft law, otras fuentes, lo que... práctica, no, esta no vale. No, esta no vale. No, esta no vale. Esta era otra cosa. No, esta me quedó mal. Bueno, esta no vale. Queda la pantalla anterior. Esta la consideramos, porque era costumbre, que era la costumbre. Y quedó mal la redacción. Esta no la tengo en cuenta. Busco la respuesta anterior. Ah, la única que respondiste bien. Ah, bueno, pero entonces la tengo que tener en cuenta, pobre, si no, bueno, no importa. Se ve que cuando la hice rápido me olvidé de poner, así que, bueno, va a dar un ganador que, bueno, no importa. Fue error mío reconozco que fue error mío. Va a dar un ganador, pero bueno, esta no la vamos a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, Juan Cruz, sos el ganador de este desafío, y ahí están los 10 primeros puestos. Los que quieran, ahí voy a parar, los que quieran que nosotros nos enteremos y que subamos, nos pueden adjuntar la captura, y si no, la pueden subir ustedes si quieren. Como quieren, yo después les voy a poner en novedades, les voy a mandar la dirección del Padlet, que voy a subir esto y ya les queda la dirección. Bueno, ¿listo? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos entonces la clase que viene. ¿Sí? Profe, quería hacer una consulta por Nos el tema vemos. de bibliografía. No, profe. Sí. Hoy tomamos, como la clase de hoy, digamos, tomamos la bibliografía que ya estaba subida en la parte de relación